las cuales van a desarrollarse alrededor de una o dos en cada mes. Esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de contratos laborales y primacía de la realidad. Esperamos que a lo largo del año sigan viniendo y participando en estas capacitaciones. Por tanto, en nombre del Intendente de Lima Metropolitana, Carlos Vela, doy inicio a este programa de capacitación. Gracias. Bueno, siguiente, en nuestro registro de descripción de nuestro seminario, también damos paso a nuestra ponente, Caterine Ruiz Ordóñez, a quien la recibimos con un fuerte aplauso, y nos va a presentar la realidad y contratación laboral. Muy buenas tardes con todos. Bueno, me siento muy complacida de compartir con ustedes sobre un tema muy importante y que muchos ignoramos al momento de contratar. Estoy segura que va a haber muchas preguntas, así que espero que puedan comprender respecto a la primacía la importancia de la primacía de realidad en la contratación laboral. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a tratar, como bien dice el tema, primacía de la realidad y la contratación laboral. Lo primero que se me viene a la mente es preguntarme qué es principio. ¿Qué entendemos por principio? Principio es la regla, es la directriz por el cual nos inspira o nos orienta una norma. En base a ello, ¿qué entendemos por primacía de la realidad? Que también es conocido como principio de veracidad en la nueva ley procesal laboral de trabajo. Al respecto, siguiente por favor, al respecto el Tribunal Constitucional nos indica que en caso de discordancia entre lo que sucede en la práctica y lo que surge de los acuerdos o de los contratos celebrados entre las partes, lo que va a preferir es lo que sucede en el terreno de los hechos. ¿Qué nos quiere decir con eso el Tribunal Constitucional? El Tribunal nos dice que debemos otorgar privilegio a lo que sucede en la práctica, independientemente de los documentos que puedan existir. En principio, como sucede en muchos casos, lo que pretende el empleador es eludir su responsabilidad frente a los beneficios que le corresponde a un trabajador. Este principio tiene como reconocimiento legal, siguiente por favor, tiene como reconocimiento legal expreso en la Constitución Política, los artículos 22 y 23 de manera implícita, y también lo encontramos en la ley de inspección, en el decreto legislativo 910 del año 2001, que obviamente ya no está vigente, la Ley General de Inspección de Trabajo y Defensa del Trabajador. Ahí, por primera vez, en las normas de inspección de trabajo se consignaba el principio de primacía de la realidad como un principio rector, lo cual a la fecha se mantiene, ya que la Ley General de Inspección de Trabajo y su reglamento aún consignan al principio de primacía de la realidad como un ente, como un principio rector, perdón. Siguiente, por favor. Bueno, a modo de ejemplo, voy a comentarles unos casos para entender un poquito mejor a lo que se refiere al principio de la primacía de la realidad y la importancia en una inspección de trabajo. Por ejemplo, Rosa es una trabajadora
que hace un año trabaja en un taller de costura. Tiene un contrato por locación de servicios, tiene un ingreso que es a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Al llegar a la empresa siempre tiene un supervisor quien indica qué es lo que tiene que hacer a lo largo de la jornada, ¿no? Le establece cuáles van a ser los trabajos a realizar y supervisa ese trabajo a fin de cumplir con lo establecido por el jefe inmediato. Debido a las condiciones de trabajo, ese centro laboral no cuenta con un registro biométrico, pero registra su ingreso en el cuaderno que está en custodio del personal de vigilancia o el portero, en muchos casos. SUNAFIL, como parte de su operativo de formalización que lo realiza a nivel nacional, entre otras materias, llegó a ese centro de trabajo. Y lo que pudo determinar después de su investigación, de diferentes actuaciones de investigación, determinó que esos contratos celebrados entre las partes, en este caso entre María y el centro laboral, se encontraban desnaturalizados. ¿Cómo pudo identificar esto el inspector? En muchos casos, celebran un contrato de locación de servicios cuando en realidad se esconde un contrato de trabajo. En otros casos se celebra un contrato sujeto a modalidad cuando en realidad es un contrato a plazo indeterminado. O como ocurre en otras veces, que contratan personal por medio de una empresa de intermediación o de tercerización cuando en realidad es un trabajador del área usuaria, de la empresa usuaria. Para ello, tanto la doctrina como la jurisprudencia han establecido indicios de laboralidad. ¿Qué significa estos indicios de laboralidad? Nos van a ayudar a poder, de manera conjunta, establecer si existe o no una relación laboral. Diferente es el caso, por ejemplo, de José. José es contador y José le brinda servicios a la misma empresa donde trabaja María. José cada mes envía todo el trabajo realizado respecto a los estados contables de la empresa y no recibe ninguna supervisión, no recibe ninguna fiscalización por parte de la empresa donde trabaja María. Esto, como ustedes también lo podrían identificar, es una locación de servicios, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar un poco sobre contratación laboral. No vamos a ahondar mucho en el tema porque, tal como se lo indicó hace un momento el compañero, este tema se va a ver a lo largo de los cursos que va a ir dictando SUNAFIL. Y lo que quiero que entendamos de la contratación laboral es principalmente la importancia de la primacía de la realidad respecto a la contratación laboral. Siguiente, por favor. Primero empezamos por definir qué es contrato de trabajo. El contrato de trabajo es un acuerdo entre el trabajador y el empleador, en el cual el trabajador se obliga a prestar sus servicios bajo subordinación, bajo una remuneración, y el empleador se obliga a pagar por los servicios prestados que pone a disposición el trabajador. El contrato de trabajo da origen entonces a un vínculo laboral, el cual genera derechos y obligaciones para ambas partes, ¿no? De las cuales también se indica de qué forma se desarrollará en la relación laboral. Siguiente, por favor. Entonces, como parte de los sujetos del contrato de trabajo tenemos el empleador y el trabajador. El empleador puede ser una persona natural o jurídica y que tiene como obligación el pago de una remuneración. El trabajador, por su parte,
es una persona que brinda servicios por cuenta propia, es decir, que no puede delegar esa facultad a otra persona, ¿no? Es un trabajo personal, personalísimo, si lo quisiéramos llamar. El siguiente, por favor. Dentro de los elementos esenciales del contrato, y para el cual nosotros podamos diferenciar de cualquier otra prestación de servicios, tenemos tres elementos esenciales, ¿no? Que es la remuneración, la prestación del servicio y la subordinación. En cuanto a la remuneración, tenemos que constituye una obligación por parte del empleador de poner a disposición al trabajador por los servicios prestados. Creo que eso no hay ningún problema. El tema de la prestación del servicio, como bien dijimos, es la actividad o la prestación de servicios que realiza el trabajador sujeto a la facultad de dirección del empleador. No solo de dirección, la facultad de supervisión, de fiscalización y de sanción. Y la subordinación, que es que en muchos casos es el que determina la relación laboral frente a otros contratos por prestación de servicios. Siguiente, por favor. Bueno, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral define lo que viene a ser la subordinación, que es que el empleador está facultado para ejercer sus facultades, como bien dijimos, de dirección, de fiscalización, de sanción, frente al trabajo realizado por el trabajador. Aquí quiero hacer una acotación. La nueva ley procesal de trabajo hace referencia que, bueno, dentro de sus otros cambios que ha realizado, se encuentra la presunción de existencia de relación de trabajo. ¿Qué significa esto? Que el trabajador lo que tiene que probar ahora es la prestación del servicio. Si él demuestra la prestación del servicio, se presume la existencia de una relación laboral. Siguiente, por favor. Aquí vamos a hacer el comparativo con locación de servicios, porque bueno, a lo largo de las inspecciones realizadas por los inspectores de trabajo se ha podido corroborar que generalmente los contratos se encuentran desnaturalizados por contratos de locación de servicios. La locación de servicios es el servicio que presta el locador, que se obliga al locador sin estar subordinado al comitente. Dentro de esto, el siguiente, por favor, encontramos las diferencias en los elementos. Si bien, como pudimos apreciar en las otras diapositivas, los elementos esenciales de un contrato de trabajo eran la remuneración, la prestación de servicio y la subordinación, en el caso de la locación de servicio tenemos que hay una retribución, hay una prestación de servicios que no necesariamente tiene que ser personal, puede ser delegada, y la autonomía. La autonomía para poder desarrollar la actividad de acuerdo a su especialidad. Es decir, que aquí la empresa no puede ejercer una suerte de fiscalización o sanción frente a la actividad que realice el locador. Siguiente, por favor. Bueno, ya tenemos clara la diferencia, volvemos al tema de contratación laboral, el cual establece como regla general, ¿no?, que toda prestación personal de servicio remunerado y subordinado se presume el contrato de trabajo a plazo indeterminado. Esa es la regla general. Existen excepciones que también lo establece el mismo artículo 4 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en el segundo párrafo, que establece que a modo de excepción se podrá celebrar contratos sujetos a modalidad. ¿Qué significa esto? Que los contratos modales obedecen a una suerte de temporalidad, a una suerte de especialidad que
se puede celebrar y establecen, de acuerdo al tipo de contrato modal, las necesidades que se van a celebrar. El siguiente, por favor. Aquí tenemos las modalidades de contratos, que son como que 3: temporales, accidentales y de obra. Cada uno tiene una duración. Como les comenté a un inicio, no vamos a andar mucho en el tema respecto a esos contratos porque va a ser materia ya de otro curso. Pero respecto, ¿por qué les menciono el tema de contratos modales? Porque frente a estos contratos modales y a fin de poder identificar si la relación laboral se encuentra desnaturalizada, tenemos a los indicios de laboralidad. Es la forma en cómo, como si bien se lo comenté, cómo la doctrina y la jurisprudencia establecen ciertos criterios para poder encontrar la verdad respecto a una relación laboral, a la existencia o no de una relación laboral. Y con esto pasamos al tema de indicios de laboralidad. Por ejemplo, tenemos el tema de prestación de servicios dentro del horario laboral. Y esto ha sido materia expuesta por el Tribunal Constitucional, en el cual estableció que, por ejemplo, un contrato de locación de servicios, que el trabajador ingresaba a trabajar en el mismo horario, que tenía el mismo horario laboral que un trabajador sujeto a una relación laboral. Si bien tan solo por tener el mismo horario laboral no podría establecerse si existe o no una relación laboral, esto nos sirve como un indicio para que el inspector pueda, de manera conjunta con otros medios probatorios, establecer si existe o no una relación laboral, ¿no? Por ejemplo, en muchos casos, como en el caso de María, no contaban con marcador biométrico, pero también tienen la suerte de un cuaderno de ocurrencias o el cuaderno de vigilancia. Siguiente, por favor. Otro indicio que podría indicarnos que existe una relación laboral es el suministro de bienes. Ocurre que cuando recibimos denuncias por desnaturalización, si bien nosotros recibimos copias de sus contratos por locación de servicios, en muchos casos nos adjuntan copias de correos electrónicos. Estas personas que están sujetos a locación de servicios tienen correo institucional. Eso sirve de indicio para que un inspector pueda establecer que existe una relación laboral, ¿no? Porque no debería estar sujeto a una suerte de supervisión por parte de la empresa. También les prestan celulares, computadoras o documentos de representación de la empresa, ¿no? Siempre, por ejemplo, las personas que trabajan en venta de seguros, siempre cuando van a su oficina y ofrecen su seguro, siempre se identifican con una tarjeta en la cual indica su cargo. Se me ocurre vendedor comercial o asistente comercial de ventas, y está el logo de la empresa. También sirve como un indicio para que el inspector pueda establecer si existe o no una relación laboral. Siguiente, por favor. Tenemos los reconocimientos de derechos laborales. Recibimos denuncias que nos indican mi empleador no me paga mis beneficios sociales desde el año 2018, se me ocurre. Y observamos que tiene un contrato por locación de servicios y esta persona nos solicita que se realicen las actuaciones inspectivas por los beneficios sociales y vemos que no le corresponde. Pero al observar los documentos que nos presenta de pagos o vacaciones que se les ha otorgado, vemos que sí está desnaturalizado el contrato, lo cual lo va a tener que investigar el inspector, ¿no?
pero son, como les repito, indicios. Tenemos reconocimientos por metas, generalmente en personas que vendan de seguros o incluso en supermercados, las cajeras, ¿no? Que muchas veces establecen a modo de concurso quién tiene mejor atención o quién vende o quién usa más la tarjeta del supermercado. Entonces, ¿qué hace el empleador? Les reconoce, les dice, primer puesto, felicitaciones. Es más, les otorgan incluso un vale de consumo. Todo eso sirve al inspector como un indicio para poder establecer si existe o no una relación laboral. Y muchas de las personas que nos presentan las denuncias nos adjuntan esos documentos, lo cual para nosotros nos da indicios de que sí, efectivamente le corresponde el pago de sus beneficios. Siguiente, por favor. Si bien los indicios que acabo de mencionar son indicios que podríamos ver de manera muy rápida porque nos presentan copias, pero hay indicios que no son fácil de poder verificar, sino cuando ya se emite la orden de inspección. Los inspectores, ¿qué hacen? Solicitan documentación al empleador, ¿no? Por ejemplo, en el tema de desarrollo de labores similares, ocurre que hay personas que desarrollan ciertas labores y que son similares a las funciones que realiza su compañero, y su compañero sí está en planilla. Entonces, para nosotros es un indicio de que existe ahí una suerte de realizar labores similares. Tenemos también el carácter permanente de las labores asignadas. Por ejemplo, en los contratos modales, que es por un determinado tiempo, por una determinada obra, ¿no? Y concluido ese tiempo o esa obra, el trabajador sigue prestando servicios, ¿no? Entonces, ya se encuentra desnaturalizado su relación laboral, ¿no? Y muchos, cuando presentan su denuncia, nos indican esto. Mira, yo tenía un contrato modal hasta tal fecha, pero ya ha pasado. Es más, muchos ya no firman renovación, pero siguen trabajando. Entonces, como bien recordamos, el tema de todo trabajador que preste servicio bajo subordinación o remuneración, podemos presumir por regla general que es a plazo indeterminado. También tenemos el caso También tenemos el caso del uso de uniformes, ¿no? En los contratos, por ejemplo, de intermediación laboral, usan uniformes de la empresa usuaria que generalmente muchos confunden que al tener un contrato de intermediación laboral, ya con esto no habría problema en que el trabajador use el uniforme de la empresa o use identificación, photocheck por parte de la empresa. Hay otros indicios también que podríamos detallar, como por ejemplo cuando el trabajador fuera de la renovación sigue trabajando en la empresa, o en el caso de las labores que realiza se encuentran establecidas en las funciones o en el organigrama de la empresa. O sea, es una función que desarrolla la empresa, sin embargo está contratando personal bajo el contrato de locación de servicios. Eso también es un indicio para nosotros para determinar que está queriendo encubrir una relación laboral. El lugar de trabajo. El lugar de trabajo, si bien hay locadores que trabajan en la empresa y para un determinado trabajo o servicio, pero existe la temporalidad, ¿no? Y ellos permanentemente trabajan en la empresa, tienen una oficina, están asignados, tienen photocheck. También nos sirve como indicio para presumir una relación laboral. El tema de los pagos, ¿no?
cada trabajador, la empresa, se me ocurre, se le paga los 25 de cada mes. A los locadores también se le paga los 25 de cada mes y por años. También ocurre la imposibilidad, por ejemplo, de rechazar cualquier encargo que nos haga la empresa, ¿no? Si yo soy un locador, yo tengo la potestad de poder indicar qué es lo que puedo o no ofrecer como parte de mi especialidad, ¿no? Pero hay casos en donde podemos observar que la empresa exige, la empresa de alguna manera insiste en que cierto trabajador nos presente un informe o un trabajo en específico y que este trabajador no le pueda decir que no. También podemos presumir que hay una suerte de subordinación por parte del trabajador frente al empleador. Siguiente, por favor. Bueno, aquí algunos comentarios respecto al tema de primacía de la realidad, lo cual solo nos da a pensar que la relación laboral se determina en la realidad, ¿no? Como bien lo dice su nombre, presunción de primacía, principio de primacía de la realidad, y no en los documentos, es decir, que no necesariamente por existir un contrato laboral o un contrato de locación, por la calificación tributaria, por el tema de documentos que emite el trabajador, muchas veces emite sus recibos por honorarios, ¿no? O de la inclusión o no en la planilla. Esto no puede ser más de lo que el inspector pueda ver en la práctica. Si el inspector observa que existe una subordinación, que existe un trabajo que presta de manera personal el trabajador y que existe una remuneración a cambio, puede establecer la existencia de una relación laboral. Respecto al factor tiempo, también es importante, porque no es determinante de por sí solo que al existir periodos cortos o irregulares no existe independencia, o que sea al contrario, al existir periodos largos o regulares no implican subordinación. Respecto a los beneficios sociales, también estos no dependen de estar incluidos o no en las planillas. Muchas veces recibimos denuncias de trabajadores que nos indican, ¿no?, que les deben de los años 2000 hasta la fecha el tema de gratificaciones y que nunca estuvieron en planilla. Entonces, nosotros ¿cómo podemos programar una orden si no tenemos algún sustento adicional para establecer de que podría existir una relación laboral? Lo que hacemos es solicitar al denunciante, al trabajador, que nos adjunte, por ejemplo, una suerte de conformidad por el pago que les han realizado, o una suerte de correos electrónicos que también les informan si van a proceder a tomar sus vacaciones o no. Bueno, no sé si procedemos a las preguntas. ¿Tienen algunas preguntas respecto al tema de primacía de la realidad? En breve momento pasaremos el micrófono para proceder con la ronda de preguntas. ¿Okay? Buenas noches. Tenía 3 consultas para realizar. Uno, por ejemplo, si en una empresa ya están realizando una actividad, ¿no?, ya sea industrial, cual sea el rubro, y se necesita el apoyo de una persona más que cumpla el mismo horario del personal que está ahí, pero en un lapso de 3 días o 5 días. En este caso, esta persona que viene a apoyar
¿Tiene que estar en planilla esos 3 días o 4 o 5 o 2 días? ¿O puede ser un contrato por locación de servicios? ¿Va a cumplir el mismo horario, de repente horario más extendido, ¿no? Bueno, según como lo planteas, me dices que es, perdón, por 3 días o por 2 días no cumpliría la jornada mínima que establece la ley, no habría problema por una locación de servicios, siempre y cuando sea por ese corto tiempo que mencionas. Pero si son funciones propias de la empresa, que, por ejemplo, en tu caso, si estás cumpliendo la misma función, la misma labor, y si estás en planilla, entonces sí correspondería que esa persona también ingrese planilla. No, por eso. Respecto a si es por 2 o 3 días, no habría problema respecto. Si es una actividad en específico por esos 2 o 3 días, no habría problema. Pero si existe ya una suerte de cumplir tiempo, meses, sí es necesario que inicie planilla, porque es la misma condición por la cual te encuentras. Por locación de servicios no, pero por el tema de contratación laboral, recuerda que si cumplidas las 8 horas diarias o 48 horas semanales, sí existe ya una suerte de vínculo laboral. O sea que tendría que ser mínimo menos de 48 horas. También tenemos el régimen de part-time, que es el régimen de tiempo parcial, ¿no? En el cual también, si es por un corto espacio de tiempo, es decir, de horas, perdón, entonces también podría contratarse por part-time, y la ley no me obliga a tener un número determinado por la empresa, es decir, yo puedo tener muchos contratos celebrados bajo esa modalidad de part-time. O sea que en el eventual caso de que vaya un inspector, tendría que, para configurar el tema de la privacidad de la ver por cuánto tiempo ha estado contratado esa persona. Sí, claro. Lo que va a hacer el inspector, y como ocurre en muchos casos, ¿no? La empresa, al saber que si tiene registro o si tiene un cuaderno de visitas y que pueda verificar el ingreso, las horas que trabaja esta persona, muchas veces el denunciante nos presenta conversaciones, correos electrónicos. Entonces, eso permite al inspector que pueda verificar o establecer de que cumple cierto horario, ¿no? Y esa es información que se lo pide también a la empresa para poder determinar qué horario cumple. Una consulta más. Hablabas de horario, de suministro de bienes, la SUNAFIL, ¿hay alguno de estos aspectos que valore más en el tema de privacidad de la o todos tendrán indicios en general? Recordemos que no es que solo uno o dos o uno más que el otro nos pueda establecer un posible contrato laboral. Podría ser incluso que el conjunto de todos ellos nos lleven a establecer que existe una relación laboral. Buenas tardes. Una consulta. ¿Por cuánto tiempo o cuánto está establecido por ley que un trabajador esté por la modalidad de recibos por honorarios, manejando un horario de ingreso y un horario de salida establecido? ¿Y cuántas, si la empresa tiene 15 trabajadores, es estable de que los 15 estén por recibos por honorario? ¿Por 2 años, 1 año, 6 meses? No logro ver quién me está preguntando, pero... perdón. No, como se lo comentaba justo la señorita aquí que nos hizo la primera pregunta, depende mucho de que esas funciones que realiza no sean propias de la empresa. Eso es uno. Otro tema a tener en consideración es el hecho del tiempo. Como bien explicamos, el contrato por locación de servicios es un contrato que celebra el locador, pero por un trabajo determinado. Si yo voy a tener a trabajadores bajo el contrato de locación de servicios realizando funciones propias de la empresa y que incluso hay otros trabajadores que están en planilla y que realizan la misma función,
es una clara prueba de que hay una desnaturalización de contrato. Para eso, muchas personas recurren a SUNAFIL, presentan su denuncia y no en todos los casos tiene que estar identificado. Muchas veces pueden presentar su denuncia de manera reservada, informando, ¿no?, si, por ejemplo, la empresa no cumple con registrar en planilla a sus trabajadores o a cierto número de trabajadores. Y lo que hace SUNAFIL es realizar actuaciones inspectivas con reserva de identidad a fin de verificar qué trabajadores al momento de realizar la inspección encuentran laborando en esa empresa. Buenas tardes. Ahora que ha mencionado usted sobre las denuncias de SUNAFIL, estas denuncias, cuando la persona ha dejado de trabajar en la empresa, no son anónimas. Así es. Nuestra directiva establece que frente a una condición de pérdida del vínculo laboral, es decir, que usted tiene la calidad de ex trabajador, sí es necesario que usted nos levante la reserva. ¿Y por qué? Les voy a explicar por qué. Cuando ustedes presentan su denuncia con reserva de identidad, lo que hace el inspector es ir al centro de trabajo e indicar que está realizando una inspección por formalización, personas que no están incluidas en planilla. Entonces lo que pide es el nombre de todos los trabajadores que se encuentran en ese momento trabajando y que la empresa les brinde toda la información respecto a planilla para verificar si es que todas esas personas están inscritas en planilla. Eso se realiza en mérito de que muchas personas, cuando denuncian, no quieren ser identificadas porque tienen temor a que luego no se les renueve el contrato, ¿no?, a perder su trabajo. Entonces, por eso la SUNAFIL va e indica que simplemente tiene una orden de inspección por esa materia. Pero si es un trabajador que ya no tiene vínculo laboral, el inspector no podría ir a realizar una verificación si la persona ya no está trabajando en ese centro. O sea, no cumpliría la finalidad para el cual se realiza la actuación inspectiva. Entonces, por eso es importante que si ya no tiene vínculo laboral, tiene que indicar, levantar su reserva, autorizar al inspector que pueda usar su nombre para poder realizar la actuación. Y generalmente, estas denuncias, cuando el levantamiento de reserva se me ocurre por beneficios sociales, ¿no? La empresa hasta la fecha no le paga, entonces lo que hace el inspector es ir y decir: vengo por una denuncia realizada por tal trabajador porque no le ha cumplido con pagar sus beneficios sociales. O sea, lo que tiene que hacer la empresa es sustentar si efectivamente pagó o no pagó al denunciante, al desempleado. Pero por otro lado, cuando la persona ya es ex trabajadora, un poco como que se siente ya en mayor libertad para denunciar, es decir, para decir: mira, esta empresa hace esto, suele hacer esto, hace esto con los trabajadores, etcétera, etcétera. A que cuando la persona está trabajando, por más que sea anónima la denuncia, siempre el trabajador se va a sentir de alguna manera minado, o sea, no libre de decir, de sacar, como se dice, todos los trapitos al aire respecto a esa empresa. Eso sucede. Claro, justamente por eso es que se permite que pueda existir las denuncias anónimas cuando tiene vínculo. Pero cuando usted ya no tiene vínculo, no tendría razón de ser del inspector ir y constatar lo que existe en el momento, porque la persona que ha denunciado ya no está trabajando. Ahora, puede presentar su denuncia como cualquier ciudadano, es decir, no identificarse como un ex trabajador, sino como cualquier ciudadano, informando, ¿no? Esta empresa no está cumpliendo con registrar a sus trabajadores en planillas, o no cumple con medidas de seguridad, si no ocurre. Entonces, sí puede hacerlo y sí nosotros generamos la orden, pero siempre y cuando también, tal como lo establece la directiva, adjunten algún documento que nos sirva a nosotros para poder valorar y poder identificar de que hay un posible incumplimiento en las normas sociolaborales. Buenas tardes. Mire, actualmente me encuentro laborando en una empresa. Tengo un problema con 3 vendedores.
cuando yo entré a laborar vi que ellos tienen un contrato de colocación de servicio. Se manda a la formalidad por el tema de que debería ser, pero hay el rechazo de los mismos trabajadores por N motivos, ¿no? Ellos mismos ponen lo primero, no quieren descuentos, no quieren renta de quinta y todo lo demás. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros? Ellos no cumplen un horario porque no van a oficina, pero todo lo hacen exterior. Ellos sí llevan photochat. A veces se identifican con el logo de la empresa, pero no tienen un horario. O sea, el horario lo determinan ellos porque es en cuanto a sus ventas. ¿Cómo podríamos hacer? O sea, ¿existe el tema de relación laboral o la colocación de servicios sería factible? Porque hay un rechazo total con el tema de la formalidad por el tema de planilla, de sus descuentos. Sí. Bueno, creo que todos tenemos que tener en claro que el tema de los descuentos no es algo que les va a beneficiar necesariamente a la empresa, porque justamente por eso es que recurren a la locación de servicios. Es un beneficio para ustedes mismos, para los trabajadores, ¿no? De que cuenten con seguro social, o que cuenten aportando a la AFP o a la ONP. Entonces, en este caso en particular que me comentas, si es que estos trabajadores, como bien dices, sí existe una relación laboral, pero han celebrado un contrato por locación de servicios y por eso, y muchas empresas lo hacen, no registran ingreso de entrada y salida, y como en la mayoría de los casos en tema de ventas, el trabajo es en campo, pero sí existe una subordinación.